¿Estás pensando comprar un automóvil a crédito? Tienes que ver esto antes de tomar esa decisión. Y a ver, es una de las compras más normales de realizarse a crédito. El valor de un vehículo puede ser de varios miles de pesos y entonces es difícil que sea de contado. Pero es una decisión financiera que no se debe tomar a la ligera. Hay muchos conceptos de finanzas que debemos de comprender antes de tomar la decisión. Que sí, el enganche, el costo anual total, la tasa de interés, las tablas de amortización. Pero bueno, no te preocupes, para eso estamos aquí, para hacerte un tutorial educativo de cómo funciona y tú te puedas enfocar en la parte del automóvil que te gusta, el que se adapta a tu presupuesto y tomes una decisión más fundamental. Y hoy me voy a enfocar mucho a la versión de pago con crédito, tanto de agencia como de banco. Por supuesto que tú lo puedes pagar de contado como cualquier producto, pero es un tema que es mucho más complicado. Que ojo, lo que sí tiene restricciones es si por alguna razón alguien lo quisiera pagar en efectivo. Ahí hay un monto tope. Si el valor del vehículo es muy elevado, no vas a poder pagarlo todo con efectivo. Y esto aplica para muchas cosas. Para una casa, para un coche, para ciertos productos, que va a haber una tabla donde nos va a indicar un valor en UMAS, unidad de medida y actualización. Este es un dato que puedes encontrar muy fácil en internet. Se va actualizando cada año, se convierte a pesos y ahí podemos ir viendo cuánto es el límite. Y bueno, vamos a partir entonces de la existencia de los créditos automotrices, que nos lo van a dar los bancos o también puede ser directamente con una financiera de la agencia. De hecho, eso te lo va a ofrecer el mismo vendedor, te va a preguntar, oye, ¿lo quieres sacar a crédito? Y te va a empezar a hablar de sus planes de financiamiento. Ojo, como te pongo ahí, ese dinero está destinado justamente al automóvil o para financiarte un costo asociado a la transacción, que si el seguro del automóvil o algo que tenga que ver. Menciono esto porque a lo mejor tú en un banco o en algún lado ves que tienes preaprobado un monto para un vehículo, para un préstamo de un vehículo, y ese dinero pues va destinado a esa operación. No se puede, perfecto, la mitad me lo voy a gastar en cosas personales y la otra mitad para el vehículo. Ese es un crédito destinado para este fin. Y justamente por esa razón, la tasa de interés de este crédito va a ser un poco más favorable comparado con otros créditos. Comparado con una tarjeta de crédito, con un crédito personal, por ejemplo. No estoy diciendo que van a ser extremadamente bajas, pero sí es una tasa, digamos, especial. Y es que el auto no es totalmente tuyo hasta que lo terminas de pagar. Está esta garantía, está esta transacción de crédito que debes de cumplir y una vez que ya pagas, ya es totalmente tuyo, por llamarlo de alguna manera. Y una de las primeras preguntas que tienes que hacerte es ¿cuánto dinero tienes de manera inicial para la transacción? En otras palabras, el enganche. Esta decisión es muy importante y va a afectar la transacción completamente. Y para que sea algo muy práctico, vamos a hacer varios ejercicios juntos. Aquí simulemos un vehículo o un crédito de 500,000 pesos a 36 meses. Y ahí tienes la tasa cercana al 16%. Ahorita hablaremos más de este tema. Y vamos a simular diferentes enganches del 20, 30, 40, 50%. En este caso, desde 100,000 hasta 250,000. Observen esta fila. ¿Cómo va a modificar de entrada? ¿Cómo van a quedar tus mensualidades? Obviamente lo que hagas al principio va a ser parte del cálculo de cuánto es el financiamiento y con cuánto va a quedar el pago mes a mes. En este caso es muy diferente. En este ejemplo vemos desde un 14,000 hasta un 8,788. Pero la fila más importante sin duda es la tercera. Dependiendo del monto del enganche también se va a determinar cómo quedan tus pagos de interés. Y aquí vemos que de toda la transacción en uno vas a pagar 76,000, casi 77,000 de intereses. Y en el caso donde se da un menor enganche, hablamos de 123,180. La diferencia es muy importante en intereses. Y a ver, yo sé que no es tan fácil moverte entre las columnas. Pues qué fácil, en vez de dar 100,000 voy a dar 200 o 250,000 de enganche. Por supuesto que no es la lógica. El punto que quiero mandar aquí es, el enganche sí es una variable muy importante. Mientras más dentro de nuestras posibilidades lo podamos robustecer, va a ser mucho más tranquilo tanto el pago y menores los intereses. Y como lo comentamos, vamos a tener dos caminos. O financiamiento con un banco, que no necesariamente tiene que ser tu banco principal, te puedes acercar a otros si te van a pedir documentación. O financiamiento directamente en la agencia. Ellos ya tienen a la financiera con la cual tienen el convenio. Y cada uno tendrá sus ventajas y desventajas. Obviamente en la agencia pues van a impulsar que te ofrezcan el financiamiento de ellos mismos. Muchas veces el asesor también tiene una comisión asociada al financiamiento, eso depende entre la industria, entre cada una de las marcas, pero ahí te pueden manejar alguna promoción, algún incentivo para que te convenzcas ir con ellos. Del lado de los bancos tienen la ventaja que hay muchos, puedes comparar, puedes analizar y escoger alguno que te dé tasas y condiciones competitivas. Algunos de los requisitos comunes que te van a pedir en las dos modalidades es la mayoría de edad, tener un historial crediticio favorable, eso es muy importante, te van a pedir acceso a tu buró de crédito
donde van a ver tu historial pasado de cómo manejaste tarjetas de crédito, otro tipo de créditos de estilo de nómina, de préstamos en general, antigüedad en tu empleo, tema de seguros que ahorita vamos a platicar más adelante y ingresos mínimos. Y entre varios elementos más, hay 3 cosas que se tienen que juntar para obtener unas buenas condiciones de crédito. La primera es que tus finanzas den, que tengas capacidad de pago, que tengas flujo constante para poder ir cumpliendo con tus mensualidades. La segunda tal vez no depende tanto de ti. Las tasas van cambiando con el tiempo y hay momentos donde puede ser un poco más favorable y de repente las tasas suben. Eso sí es variable y depende del momento. Y tercero, que sí depende completamente de ti, es, como ya lo mencionaba, tu historial crediticio. Y aunque hoy en día la mayoría de créditos está en una tasa fija que vas a conocer desde el principio, te van a decir tu tasa queda en 14, 15, 16 o una tasa que se determine dependiendo de todas las variables, incluyendo tu buró, tus ingresos, el enganche, las condiciones del mercado, puede haber ciertas tasas que son variables. Mira este ejemplo, tiene una tasa fija como tal que ya veíamos, pero si te atrasas tiene intereses moratorios, es decir, a raíz del atraso, que están de TIE más 20 puntos. Esta TIE, por ejemplo, es una tasa variable que va cambiando con el tiempo. Y hay momentos que esta tasa es más alta, por ejemplo, la vemos en 4, de repente la vemos en 8, de repente como ahorita la vemos mayor al 10. Entonces 10 más 20 puntos, estamos hablando aquí de un 30% de esta tasa en particular. Pero a ver, bueno, lo más seguro es que tú vayas a conseguir una tasa fija, que es lo más recomendable de hecho, pero que sepas que pueden existir elementos variables que con el tiempo van cambiando y eso puede afectar el costo del financiamiento. Y estos son unos elementos mínimos que deberías de fijar antes de realizar la transacción. Por supuesto que tenemos que entender cuál es el enganche mínimo y también saber cuánto es lo que tú tienes que dar, porque definitivamente no te van a prestar todo, va a haber un mínimo de enganche. Los plazos disponibles, los costos del seguro, tasa de interés, costo anual total, ese lo remarco en rojo, vamos a detenernos en varios de estos puntos, pero en el CAT nos voy a detener mucho más, la comisión por apertura y las tablas de amortización. Y vamos a comenzar hablando de la comisión por apertura. Es la comisión inicial, es el cover. Tal cual quieres tener derecho a este crédito, se te va a cobrar un costo inicial, por llamarlo de alguna manera. Y muchas veces ese porcentaje es relativamente pequeño, parece inofensivo, porque te van a decir, ay, es del 1%, del 2, 2,5%, 3%, pero si el valor de la transacción es elevado, pues aunque sea un porcentaje pequeño, pues va a sumar. Aquí en este ejemplo de un valor de crédito de 500,000, pues estamos hablando de 10,000, 15,000 pesos de costo inicial. Puede haber ocasiones donde no te la cobren por un tema promocional, que te digan, es que este mes no hay comisión por apertura o se te bonifica, entonces pues eso lo tienes que evaluar. También es una herramienta para meterte presión en algunos casos. De oye, es que se nos va el tiempo, se va a acabar la promoción. Digo, no siempre aplica, pero que sepas que existe. Vamos a pasar a algo muy dinámico en este video donde vamos a ver un comparativo entre muchos bancos y financieras. Nos metimos a sus páginas a hacer simulaciones y ejercicios reales para tener un comparativo del mercado. Para fines de este ejercicio lo vamos a hacer con uno de los coches más vendidos que es el Nissan Versa. Digo, aplicaría para cualquier otro, podríamos haber hecho el comparativo, pero este es de los autos más vendidos y lo agarramos por eso por el ejemplo. Pero no te preocupes porque los conceptos van a aplicar para cualquier vehículo que tú te quieras comprar, pero tenemos que agarrar uno estandarte para el ejemplo. Se va a poner muy bueno. Yo lo único que te pido a cambio es que no se te olvide dejar una manita arriba y algún comentario porque eso ayuda a que yo pueda seguir haciendo videos y seguir llevando la educación financiera más lejos. Como te mencionaba, entramos a muchas páginas, bajamos muchos folletos oficiales para encontrar cuál era la información pública que tenían disponible. Esto va cambiando y lo van actualizando con el tiempo. Primero vimos el enganche. ¿Qué enganche piden diferentes bancos? Como te das cuenta, el común es un 20% y en algunos casos un 10%. Y ese dato es el valor mínimo. Oye, yo puedo dar más, perfecto, eso va a ayudar a que tus mensualidades puedan quedar más cómodas y sobre todo que pagues menos intereses. Pero si tú dices, oye, quiero que me presten el total o solamente tengo para el 3%, el 5%, quizá te dicen, no, aquí es mínimo el 20%. El siguiente punto en la tabla es la comisión por apertura. Como te das cuenta, esta comisión, ya lo mencionábamos, no es un porcentaje grande, no lo vas a ver del 10%, del 20%. Es una comisión del 1, del 2, 2,5, 3,5%. Y esta puede variar inclusive en una misma institución pueden tener variantes de créditos y puede ser distinta. Pero bueno, vamos a redondear aquí que un 2,5. Ahora bien, vamos a tener en los créditos de auto y en muchos tipos de créditos información de dos números que vienen en porcentaje. Uno y el más evidente es la tasa de interés y otro es el costo anual total o por sus siglas CAT. Y el CAT es un indicador muy importante
Porque la tasa de interés es un dato, digamos, incompleto. Porque hay otras comisiones, como ya vimos, si algunos tienen aparte la comisión por apertura, otros puede que te la exenten. También tenemos costos asociados que aún no hemos mencionado, como el costo de seguros. Entonces, lo que hace el costo anual total es englobar diferentes costos. No solamente la tasa de interés está incluida, sino también la comisión por apertura, además los seguros. Y entonces es un dato que nos ayuda a comparar mejor. Y aquí tenemos diferentes CAT promedio que tenían publicados en su página en este corte. Podemos ver algunos que rondan en el 20, 25, 28, algunos arriba del 30%. Pero bueno, aquí tenemos diferentes niveles. Y bueno, de una vez vamos a comparar la tabla completa que incluya la tasa de interés. Como te das cuenta, el CAT es mayor. Ya lo decía, porque el CAT va a incluir la tasa de interés más otros costos, otras comisiones, los seguros. Por eso el CAT es un dato que tiene más conceptos incluidos. Podemos ver tasas de intereses relativamente más bajas, de un 14, 15%, 13.50%, 14.99, en algunos casos se va a 18, 19. Otra aclaración importante es que estos datos que suelen tener en sus páginas, en sus folletos informativos, suelen ser datos promedio, es decir, el promedio, el resultado de créditos que tienen con sus clientes. Puede que a ti te den una condición mejor dependiendo de tu historial crediticio, si estás dando un mayor enganche, por alguna promoción, algo en particular, que digas, oye, es que en su página tenían que era del 15%, y a mí me ofrecieron del 14%, sí podría llegar a suceder. Pero a ver, creo que está interesante ver los indicadores, pero lo que es más tangible es si lo vemos en dinero. Si nos metemos a simuladores, que muchas veces es una gran ventaja, tienen simuladores directamente en sus páginas. Entonces no solamente vas a ver el indicador, que si la tasa, que si el CAT, también puedes bajar las tablas de amortización, que ahorita voy a explicarte cómo interpretarlas. Y adicional vas a tener datos de, por ejemplo, cuánto vas a pagar realmente en total. Y sigamos haciendo el ejercicio con el mismo vehículo. Vamos a simular un valor del automóvil de 339,900. Un enganche del 30%, es un enganche importante de poco más de 100,000 pesos. Pero el financiamiento es de 237,000, también una cantidad importante. El plazo que estamos simulando aquí, 36 meses. Aquí lo tienen, Lago Familia. Es un ejercicio que se hizo en varias páginas, con diferente comisión por apertura, sí, pero ese dato, como ya lo vimos que es un porcentaje relativamente chico, quizá ahí no hay tanta diferencia, casos de 5,000, 7,000 pesos. El enganche pudo variar un poco por las diferentes condiciones que solicitaban en cada una de las páginas, pero también queda más o menos uniforme. Pago mensual. Aquí justamente buscamos un pago mensual que quedara muy similar, hablando de los 8,500 aproximados. Tasa de interés y costo anual total. La tasa de interés encontramos valores que van desde un 13,5, vemos por ahí un 11,66 y unos más elevados, 14, 16,50, 17.99. Costo anual total. Acuérdense que este dato es muy importante y determina mucho cuánto vamos a pagar en total. Vemos algunos casos que se va a más del 30%. Y eso nos lleva justo a la última columna, el pago total. Vean cómo en todos, pues la cantidad es relevante. Cerca de los 400, el valor mínimo 400,000, y de ahí para arriba 424, 434, 458, 466,000. Estamos hablando de que hacer este comparativo sí te puede implicar 50,000, 60,000 pesos de diferencia. Esta es una reflexión bien importante que te tienes que llevar, porque esta tabla va cambiando con el tiempo. 1. 2, ya te mencionaba que no necesariamente son las tasas que te van a ofrecer a ti, son algunas promedio que tienen ahorita publicadas. Puede que una de estas instituciones te dé una mejor tasa por tus condiciones, por tu enganche, por el buró de crédito, etc. Entonces, si es una decisión que vale la pena que le dediques un rato a comparar antes de aceptar el primer crédito que te den o el directo de la agencia. Yo compararía unas 3, 4 opciones como mínimo, si se puede más, porque el ahorro puede ser bastante sustancial. Y entonces esto es muy sencillo. Lo que tienes que hacer es directamente que te entreguen el documento donde te ponen las condiciones. Y vas a identificar los datos que hemos estado viendo. Oye, ¿cuál es la tasa anual? 16.49. ¿Y el costo anual total dónde está? El CAT, está ahí abajo, del 33.9 en este ejemplo. Siguiente paso, les vas a pedir que te entreguen una tabla de amortización, donde te van a detallar cómo quedan las mensualidades, cuánto se va para pagar intereses, cuánto se va para capital, que es lo que reduce realmente la deuda. El pago de interés es un costo de financiamiento. El pago a capital es lo que va a hacer que baje poquito a poquito la deuda, sobre todo al principio. Van a venir los seguros que te están cobrando y el pago total. Y más o menos así se ve una tabla de amortización.
Comienza por el periodo número 1, 2, 3 y así sucesivamente de todos los meses que vas a estar pagando. Tenemos la fecha en la que vas a pagar. Tenemos cuál es el saldo deudor que tienes. Ese saldo va a ir bajando conforme vas haciendo tus mensualidades. Luego tenemos aquí dos columnas que van a separar cuánto se va a financiamiento de tu mensualidad y cuánto se va al abono del capital. Como te vas a dar cuenta, el pago de intereses pues va a ser importante todos los meses. No todo lo que pagues va para disminuir tu crédito. Puede haber una comisión por seguro, sobre todo si es financiado o si no, quizá lo pagaste de contado. Y vamos a tener el pago total mensual. Es lo que veíamos hace unos momentos. Oye, voy a pagar 8,000 pesos al mes. Bueno, de esos 8,000 se van a ir 5,000 pesos a disminuir la deuda, 3,000 pesos a los intereses, también una parte al IVA, si es que hay seguros. Y así es como poco a poco va a ir disminuyendo tu deuda. Y ahora te va un tip que te va a ayudar muchísimo en esta decisión. Quizá te estás abrumando diciendo, pues sí se tienen que pagar muchos intereses, que la comisión por apertura, el enganche, a lo mejor en este momento no tienes que pagar un enganche proporcionalmente muy elevado. Y se entiende, todos empezamos por algún punto, pero la gran ventaja es que a lo largo de la vida del crédito se pueden dar pagos anticipados y eso te lo van a permitir todos los créditos. Hablando de los créditos automotrices. Y quiero que hagamos un ejercicio juntos para que veas lo relevante de los pagos anticipados. Es el caso de un vehículo de 500,000, bueno, el costo del financiamiento a 60 meses es un crédito mucho más largo, una tasa cercana al 16%, 15.99. Como es a varios meses, pues se va a pagar una parte muy importante de intereses. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos casos? En uno se hizo un esfuerzo por pagar 24,000 pesos cada 12 meses como un pago adicional, que si llegó el aguinaldo, que se ahorró un extra y por alguna razón, al final de cada año, durante 3 años, pudiste dar un extra. Fíjate la gran diferencia en el pago total, incluyendo ya los 24, por supuesto. Si tú no dieras esos pagos anticipados, se terminan pagando 729,000 pesos. En el segundo escenario, como se hizo este esfuerzo de dar dinero anticipado, baja a 618,000. El interés también baja de manera importante. Esto es una gran diferencia porque ese dinero que tú das adicional se inyecta directamente al capital, lo que hace que los intereses se vean afectados, cambie la tabla de amortización y entonces paguemos mucho menos intereses. Mira, en los créditos hay variantes cuando se dan pagos anticipados. En algunos casos se reduce el número de mensualidades, en otros quedan las mismas mensualidades, pero entonces cambia el monto. Pero al final es algo benéfico, al final vas a terminar pagando menos intereses, pero bueno, claro, depende de tener ese flujo extra para poder dar adelantos. Y bueno, algunas de las consideraciones relevantes de este video, recuerda mantener un buen score crediticio, tu buró de crédito, porque eso puede ayudarte mucho a que las tasas y condiciones sean mejores. Pues ve comparando en el tiempo, ya hablamos que las tasas cambian, en la medida de lo posible dar pagos anticipados, también en la medida de lo posible dar un enganche mayor, porque eso también va a hacer que la transacción completa en términos de financiamiento sea mucho más cómodo y compara muchas alternativas, tanto de autos nuevos, seminuevos, diferentes tipos de créditos, de agencia, de bancos, porque sí puede ser una decisión que te ahorre 30,000, 50,000, 80,000 pesos por el hecho de comparar. Fue bastante información, pero estoy seguro que te va a ser muy útil. Y ojo, si tú estás en la fase inicial donde apenas estás juntando el enganche para que luego puedas mejorar las condiciones, acuérdate que ese dinero del enganche no hay que dejarlo en una cuenta que no te dé nada de intereses, porque al final pues las cosas son cada vez más caras y si tu dinero no crece, se queda estancado, pues va a ser un tema muy retador. Por eso es muy importante que aprendas de finanzas y de inversiones. Y puedes aprender en este canal y también recuerda que tenemos el Diplomado de Campeones Financieros, donde un servidor junto con Omar Educación Financiera tenemos un diplomado de los más completos. Van a ser más de 40 horas de contenido. Tenemos sesiones en vivo, tenemos un chat para los estudiantes. Es una experiencia de aprendizaje muy completa y aquí en pantalla está apareciendo la información para que puedas aprovechar un descuento que tenemos por momentos limitados y además en los comentarios en la descripción también te dejo las inscripciones a este diplomado. Bueno, no olviden dejar su manita arriba, su comentario, déjame tus dudas, voy a estar atendiendo las diferentes dudas que lleguen y nos vemos en el próximo episodio. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.